Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la Carta TCE. Hablemos de arte. Decía Frida Kahlo, pinto flores y así no mueren. Hola, soy Francis Arroyo y estamos en Hablemos de Arte. Hoy nos acompaña Federico Echevarría. ¿Quién es Federico Echevarría? Federico Echevarría es un arquitecto que ha ejercido la profesión, y sigo ejerciendo la profesión, 55 años, pero reconvertido a pintor y escultor en los últimos tiempos. Cuando llegó la pandemia, pues tuve mucho más tiempo para mí, porque yo he trabajado muchísimo como arquitecto, he trabajado en todo el mundo, he hecho más de 10 millones de metros cuadrados, y con la pandemia pues tuve la oportunidad de sacar todo el arte, o de dedicarme a lo que no había podido dedicarme durante tantos años, aunque siempre he pintado, siempre he hecho escultura, pero no de una forma tan continuada y tan profesional como en los últimos años desde la pandemia. Yo vengo de una familia, o sea, de una vocación familiar muy extensa, porque mi abuelo materno ha sido uno de los arquitectos más importantes de Bilbao. José María Sáenz Aguirre tiene todos los edificios catalogados en Bilbao, son todo el racionalismo de la arquitectura vasca, pues el máximo representante ha sido mi abuelo. Luego mi tío abuelo, Juan Echevarría, ha sido el primer pintor fauvista español, íntimo amigo de Picasso, pintó a toda la generación del 98, a Unamuno, a Pío Baroja, a Zorín, etcétera, vamos, a toda la generación del 98, ¿no? Es un pintor que está representado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, tiene una obra muy extensa en el Reina Sofía también. Después mi padre ha sido Federico Echevarría, también un pintor muy importante, primer pintor abstracto vasco, que también está representado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en los grandes museos de toda Europa y de Estados Unidos también. Y ha estado representando a España en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de Tokio, de Pekín, en todo el mundo. Y luego mi hermano también fue un pintor muy breve, porque el pobre murió muy joven, y yo, que heredo toda esta tradición y esta vocación familiar, que ha hecho que mi padre me decía que yo quería ser pintor desde que nací, porque yo cuando nací, las primeras palabras, cuando empecé a tener, a poder hablar, las primeras palabras que me enseñaba mi padre pues eran Cézanne, Gauguin, Matisse, Velázquez, Picasso, etcétera, ¿no? Entonces yo he mamado el arte desde la cuna. En Bilbao, yo soy bilbaíno, en Bilbao, en la casa donde vivíamos, el salón era el estudio de mi padre, o sea que cuando estábamos de charla y de todo, pues estaba yo viendo pintar a mi padre, y todo eso pues me ha influido después, que he estado durante casi 50 años sin poder ejercer mi pasión por la pintura y por la escultura, haciendo arquitectura, que ha sido también una pasión, porque hay una relación intensísima entre lo que es pintura, lo que es arquitectura y lo que es escultura, ¿no? Fundamentalmente la escultura y la arquitectura
pues tienen una relación volumétrica importantísima, de equilibrios, de cosas que luego la experiencia mía como arquitecto ha hecho que pudiera avanzar rápidamente en la evolución que he tenido también como artista. Y también en mi arquitectura siempre he buscado el color, o sea, mis obras son, desde el origen, pues yo he leído mucho sobre el color en la arquitectura y he intentado siempre que mi arquitectura tuviera color. Yo he utilizado piedras siempre muy buscadas, muy originales. He tenido un gran maestro cantero, que no era arquitecto, que era cantero y que me enseñó muchísimo sobre cantería, ¿no? Todo eso, y después el vidrio también, los colores en los vidrios que yo he utilizado, que son los parsoles verdes, azules, negros y negros agrisados y pin rosa, todo eso yo lo he utilizado siempre en arquitectura. De manera que cuando he introducido en mi arte, en la pintura, en el collage que yo hago también, y ahora fundamentalmente en lo que estoy haciendo últimamente, que he tenido una evolución sobre lo que es la pintura y lo que es obra de pared. Pues la obra de pared se está convirtiendo en bajorrelieve, se está recogiendo improntas de lo que es la escultura, ¿no? Entonces estoy haciendo una mezcla, son obras de pared, pero obras de pared que tienen también un componente escultórico. El venir de una familia así tan potente artísticamente hablando, ¿no es un hándicap para ti, artísticamente hablando? Posiblemente. Yo... ¿No te quedas tú como pequeñito diciendo a ver cómo alcanzo yo el nivel de mis...? Mira, yo tengo un galerista que es muy amigo, con el que expongo, que es Fernando Herencia, en su galería en Madrid, que es Materna y Herencia, una galería magnífica. Siempre me dice: oye, ¿te quieres callar? ¿Te puedes no contar tanto? O sea, tu familia... Lo que pasa es que yo tengo un orgullo enorme por esta vocación familiar que me ha transmitido mi familia, y no me puedo callar. Pero él me dice: cállate, porque no sé, o sea, tú te pones en te quedas pequeñito tú. Tú te quedas más pequeñito, ¿no? Y digo, no, yo es que quiero ser más grande que los anteriores, ¿no? Sí, sí. Tanto en arquitectura, o sea, superando a mi abuelo arquitecto, sí. ¿No? Pues yo, o sea, como en arquitectura ahora mismo, o sea, que yo tengo 81 años y ahora mismo estoy haciendo un centro comercial en China de 180.000 metros cuadrados, en Nanín. Y en el año 22 me dieron el premio también en China por un centro comercial de 190.000 metros cuadrados en Guangzhou. Me dieron el premio al mejor centro comercial de China. Entonces, bueno, por lo menos en tamaño y en muchas cosas, intento superar a mi abuelo. Superar a mi padre y a mi tío abuelo en pintura, eso... Es un poquito más complicado, ¿no? Eso es bastante más complicado. En escultura no, en escultura creo que tengo como ellos... Bueno, Juan Echevarría no hizo escultura, mi padre hizo escultura, pero hizo muy poca escultura, muchísima pintura y muy poca escultura. Entonces en escultura sí creo que puedo equipararme un poquito. Antes yo considero que el artista no es solo la faceta concretísima de pintor, escultor, tal, ¿no? Entonces tú como artista eres arquitecto. Un arquitecto para mí es un artista. ¿Me podrías decir, antes de entrar en el terreno plenamente pictórico, escultórico, en el más concreto, me podrías decir la obra, si ahora te viene a la mente, como arquitecto que estás más orgulloso? Sí, hay una obra que para mí es la que me ha dado la pauta de todo lo que yo he intentado hacer en arquitectura, ¿no? En arquitectura, además de lo que explicaba antes de el introducir el color dentro de la arquitectura,
Yo en el año, yo terminé la carrera en el 70, en el año 72 terminé, para mí la obra más importante que he hecho yo, que es un edificio que está en Madrid, en Miguel Ángel, esquina a Martínez Campos. Es un edificio en el que en el año 72, que todavía no había los problemas energéticos que hay en este momento, yo introduje la idea, y creo que por primera vez, la idea del termo. Entonces lo que hice fue una cámara, una doble fachada, entonces era una cámara de aire de 70 centímetros para poderlo limpiar por dentro y después por fuera con un elemento que sube y que baja. Pero esa cámara de aire lo que hacía era que solamente tratando lo que es el volumen externo, el perímetro del edificio, no les dejabas entrar ni frío ni calor al edificio. Entonces en esa cámara era donde tú regulabas todo el aire, con aire acondicionado y con calefacción, el frío y el calor, para que fuera neutro lo que entrara dentro del edificio. Dentro del edificio, en el volumen interno, solamente había que tratar el calor que desprende el cuerpo humano, los ordenadores, las luces, etcétera, pero no la entrada de frío y calor al interior del edificio. Entonces yo creo que fue un gran hallazgo. Además, en ese edificio tiene una forma triangular, la fachada es el elemento externo, es un elemento triangular, y ese elemento triangular lo que hacía es romper la onda sonora, de manera que en el interior del edificio no se oyera se percibiera ningún ruido, pues estando en un sitio muy conflictivo, sí, porque es un cruce de caminos importante. Y por último, los vidrios exteriores, todas las fachadas de vidrio, no tienen carpintería exterior y están sujetos por 4 botones cada uno de los vidrios, que son enormes. Todo esto lo tuvimos que hacer en un túnel de viento en Bélgica, porque todo el mundo me decía que aquello se iba a caer, que iba a ser un disparate. Todavía sigue ahí, ¿no? El edificio sigue ahí y además sigue siendo un edificio que es absolutamente moderno. Es un edificio que, aunque claro, tenga 53 años, sí, es absolutamente actual. O sea, sí, no te puedes creer que tenga 53 años, claro, parece que está hecho ahora mismo. Ese es el edificio que a mí más satisfecho me ha hecho, y de ahí yo he podido continuar con esa teoría, aplicándola, y en este momento lo que estamos haciendo es aquello que tenía un volumen de 70 centímetros, ahora lo estamos metiendo entre 2 vidrios y estamos haciéndolo, una investigación que estamos haciendo con el Colegio de Ingenieros Industriales, para meter agua y enfriar y calentar esa cámara entre los 2 vidrios para impedir que entre frío y calor al interior del edificio. Entramos en la parte meramente artística. Sí. Defínenos tu obra. Bueno, mi obra es bastante diversa, ¿no? Yo hago escultura en muchísimos materiales, en acero que luego lo pinto. Son esculturas que yo las inicio pequeñas, o sea, la fase que hago, primero las hago a un tamaño digerible, que se pueda trabajar en un espacio reducido, y luego ya las mando a hacer en tamaños muchísimo más grandes, ¿no? Eso me refiero a las obras de acero que estoy haciendo, y últimamente bueno, estoy intentando que todo esto se conviertan en esculturas monumentales para hacerlas en parques, en jardines y en espacios públicos, pues con alturas de 12 metros y obras que sean transitables por el interior, porque con la relación de arquitectos a las esculturas que hago, tienen también un componente como arquitectónico, de manera que crean vacíos y crean espacios en los que tú te puedes introducir. Entonces, todo eso situado en un espacio público,
pues es interesante porque te puedes meter dentro del espacio. Luego, a través de agujeros, orificios que tienen las propias esculturas, orientadas convenientemente, te van produciendo sobre otras paredes unas iluminaciones variables, entonces te está haciendo una escultura dinámica, cosa que yo siempre he buscado, tanto en la arquitectura como en la obra que hago, tanto sea de pintura, de pared o sea de escultura. Yo lo que busco es el movimiento y el dinamismo. Cuando yo hacía un edificio, lo que procuraba es que el edificio no tuviera una fachada, sino que si tú girabas alrededor del edificio, en un edificio exento, girabas alrededor del edificio, nunca le vieras la misma cara, sino que fuera un elemento dinámico. Eso es también lo que busco dentro de todo lo que hago yo. O sea, creo que eso es lo más significativo en la búsqueda del arte que hago yo, es la búsqueda del movimiento y el dinamismo de la obra. Porque está claro que un artista no se puede desligar en tu caso en concreto no te puedes desligar de lo que es arquitectura con lo que es obra escultórica. Parece como si lo hicieras todo monumental, ¿no? Con los mismos sentidos, que es lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Cuál es tu sueño artístico? Aparte de superar a tu familia. Bueno, no, mi sueño artístico es hacer, o sea, estas obras monumentales en plazas, en jardines, en todo esto, que espero conseguirlo, pero que es difícil porque son piezas muy, muy importantes, porque no son piezas tridimensionales, caras de ejecución, etcétera, pero también, me estoy buscando la vida con unas piezas más sencillas, o sea, más de planta, que no tengan esas alturas, y que conformen pues elementos de jardinería a la vez que escultóricos, para que puedas entrar dentro de ellos, pero sin llegar a esas alturas de 12 metros y cosas de que estoy... Tal vez cuando tú has realizado recientemente exposición, lo que presentas son bocetos de lo que quieres realizar que estabas comentando ahora. Bueno, a veces sí y no. O sea, yo ahora mismo en las últimas exposiciones que he hecho el mes pasado en Madrid, que he hecho una en el Centro Cultural de San Chinarro y otra en la Galería Materna y Herencia, pues he hecho elementos en policarbonato, he hecho piezas que tenían hasta 7 metros por 2 metros, ¿no? O sea, piezas muy, muy, muy importantes dentro de esto. Y dentro, en la galería, como no cabían tan grandes, en San Chinarro sí, en la galería no cabían tan grandes, pero bueno, hay unas piezas ahí también de 4,5 metros por 2 metros de altura, o sea, que son piezas muy significativas de potencia, ¿no? Y las esculturas, sí, son tamaño pequeño algunas, tamaño intermedio otras de 2 metros de altura, porque claro, no voy a meter una pieza de 12 metros, no cabe en ningún sitio, ¿no? Y sí son maquetas de esas esculturas monumentales que pretendo. Sin que nadie nos escuche dónde metes esas obras. ¿Un almacén? ¿Están almacenadas? ¿Dónde? Bueno, queremos saber las curiosidades de los compañeros, ¿no? Bueno, yo tengo un showroom en una planta baja donde tiene un espacio exterior importante, y entonces las piezas estas las tengo en espacio exterior porque son para espacios exteriores, ¿no? Tal vez sea tu mejor exposición ese espacio. ¿Cómo? Que si tal vez sea tu mejor exposición ese espacio, porque muchas veces los estudios, entre comillas, del artista son espacios mucho mejores que cualquier exposición, ¿no? Hombre, posiblemente, o sea... En el sentido de observación de obra, ¿no? No, yo lo que tengo ahí en el bajo ese, que ahí no trabajo.
trabajo bueno, en mi antigua casa, porque ahora vivo en casa de mi mujer, pero en mi antigua casa, de cuando no estaba casado, Sí. pues es un espacio importante, que lo tengo hecho un asco, lo tengo hecho, pues, es un estudio de pintor, escultor, y bueno, son 250 metros cuadrados. El espacio este expositivo que te digo también es un espacio importante donde está ahí muchísima de la obra, y evidentemente es donde se puede apreciar más mi obra, porque también hago esculturas en hormigón, o sea, entonces, claro, mi trayectoria hay como... un poquito donde está todo, ¿no? Claro, y entonces ahí pues obras de hormigón que pesan toneladas, que son muy, muy grandes, ¿no? Pero como curiosidad te digo, yo hice con Chillida, yo a Chillida le hice todas las obras de hormigón que hizo Chillida, se las hice yo cuando era yo un pipiolo, cuando estaba yo de becario trabajando con José Antonio Fernández Ordóñez, que tenía una fábrica de hormigones para calar, y entonces era muy amigo de Chillida, y entonces ahí le hicimos toda la investigación de áridos, de toda la sirena varada. Me dio una pieza pequeñita y yo hice todo el despiece de la ferralla que llevaba aquello, y luego con su supervisión hicimos todos los encofrados, hicimos todo, y le hicimos la sirena varada, las dos sirenas varadas que le hicimos, y otras piezas también, todas las piezas de hormigón que hizo Chillida. Cambiamos de tercio. ¿Piensas que es importante la promoción de obras, redes sociales, revistas, libros en estos tiempos para un artista? Sí, yo creo que es fundamental. Yo como ya soy bastante antiguo, a mí me gusta mucho el papel, me gusta mucho el tocar las cosas, ¿no? En fin, yo creo que sí, que eso es fundamental, independientemente de todo lo que es informática, lo que es Instagram y todas estas cosas que yo no domino para nada, y con lo cual me es un mundo un poco hostil, me es un mundo duro para mí, pero entiendo que es donde está el futuro y donde hay que estar, ¿no? Pero a mí lo que es el papel, el libro y todo esto me parece... Tiene un valor especial, ¿no? Tiene un valor. Por ejemplo, ahora estuve el otro día en Bilbao, en el FIC, que había obra en la Feria Internacional del Grabado de Bilbao, que es una feria importantísima. Había una exposición de Baselich alucinante en el Museo de Bellas Artes, y ahí... Bueno, han hecho un catálogo que es un espectáculo tenerlo, o sea, verlo, tocarlo, vivirlo, ¿no? Al hilo de esto viene mi siguiente pregunta. Lógicamente, son cosas que perduran, ¿no? Porque lo digital un poquito parece que dura más, pero que va, para encontrarlo luego. Cuando dentro de 100 años no estemos aquí, ¿qué te gustaría que perdure de ti, que se vea de ti, que quede constancia de ti, del ti artístico, ¿no? Del sí. tú artístico? Bueno, yo creo que un poco todo, o sea, porque como tú decías muy bien antes, o sea, la arquitectura también es un arte, ¿no? Entonces yo creo que por materiales, por todo, dentro de 100 años o 200 años perdurarán más edificios míos, que alguno ya está protegido, no todos, pero alguno en la Castellana, por ejemplo, que tengo 3 edificios que están protegidos por el Plan General de Madrid. Pues creo que eso también perdurará en el tiempo por esas protecciones que tienen, ¿no? Más que las esculturas monumentales también, que creo que es un poco lo que perdurará, ¿no? de mi obra, entiendo, porque no sé, la pintura y todo esto, no creo que yo llegue a ser tan importante como mi tío abuelo y mi padre, que eso sí van a durar y van a perdurar. Y por último me gustaría preguntarte o ponerte en un aprieto, que es la inspiración.
para Federico Echevarría? Uy, la inspiración. ¿Viene la inspiración? ¿Tienes inspiración o simplemente te pones a crear? No, bueno, yo me pongo a crear, o sea, y te respondería como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te llega trabajando. Entonces, estar todo el día trabajando como estoy yo soy un trabajador incansable, y trabajo, o sea, pues por la mañana tengo un estudio de arquitectura y por la tarde, después de comer, me pongo y a veces me dan las 4 o las 5 de la mañana, y depende del día y de la inspiración que se tenga, pues me llega. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Me da la sensación, y le tenemos que pedir al productor que tienes que venir un par de veces más porque aquí falta mucho por contar, y ha sido un auténtico placer. Lo mismo te digo, muchísimas gracias por recibirme. Y al público pues nos vemos en el siguiente programa de Hablemos de Arte.